nos ha tocado para estudiar la palabra de Dios, Pastor Enzo y Ada. Realmente una hermosa mañana, con muy buen ánimo en este día, consagrado, este día santificado para Dios, apartado para el Señor, para tener esta cita semanal, este encuentro con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y qué mejor que comenzar este día que hemos separado estudiando una porción de las Sagradas Escrituras. Así que les damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida, le pedimos que saque su cuaderno, lo abra ahí a partir de la última hoja que ha tomado apuntes, y que tome su lapicera y la Biblia, por supuesto la Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera versión 1960 para estar uniformados con todos los que estudiamos las Escrituras, o sea que uniformamos con la Reina Valera de 1960. Bienvenidos a todos y ya estamos listos para empezar. Saluda a Ada, saluda el Pastor Enzo y vamos a descubrir con qué lectura vamos a estar estudiando hoy. Muy buenos días a todos. Como decimos siempre, realmente tenemos el privilegio, la libertad de abrir su palabra, Shabbat tras Shabbat, día de reposo tras día de reposo, y deslumbrándonos y preparándonos para tantas riquezas que encontramos en cada porción semanal. Así que muy bienvenidos a todos. Bueno, buen día a todos, agradecidos a aquellos hermanos que están siempre conectados unos minutos antes, a aquellos que tienen esa linda deferencia de estar en la expectativa y la preparación, aquellos que nos escriben cada Shabbat, cada día de reposo cuando hacemos, o cada programa nos escriben, tanto en YouTube como en Facebook, como en la página de retorno. Quiero decirle que todos, o sea, con Horacio, Ada, yo, a veces en el momento, pero estamos haciendo el programa, pero siempre cuando finalizamos leemos todo, y si quedan algunas preguntas y se pueden contestar o responder, lo hacemos. Así que gracias por la participación, por las cosas que agregan, por los saludos, por el ánimo que ponen. Así que hoy nos preparamos para un libro nuevo, el quinto libro de la Torá. Así que, como dijo recién Horacio, su papel, su lápiz, y anoten, y prepárense, porque comenzamos el día de esta manera, pero todavía que nos queda muchas horas en este día para hacer edificación mutua, exhortación mutua, compartir con los hermanos en un día santo y en un día congregacional. Bien, ya develó el misterio del Pastor Enzo, ¿no? Claro, obvio. ¿Cómo es el tema ese? A ver. Y hoy comenzamos, como bien dijo el Pastor Enzo, un nuevo libro, el quinto libro de la Torá, del Pentateuco. Esta porción semanal es la número 44, se llama Devarim, que significa palabras. Las lecturas que vamos a estar abarcando, que en realidad abarcamos durante toda la semana, ¿no? Nosotros desde el día domingo de la semana pasada, durante toda la semana, al igual que ustedes, fuimos leyendo, fuimos escudriñando a ver qué riquezas encontrábamos en esta porción. Abarca desde Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, a el capítulo 3, versículo 22. Luego tenemos la Haftará, que es la porción de los profetas, Isaías capítulo 1, del 1 al 31, y del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, 51 al 8, 4. Y los temas que abarca esta porción es: Moisés le recuerda a Israel las promesas de Yahweh, Dios, en Horeb, el nombramiento de los jueces, la misión de los 2 exploradores, Dios castiga a Israel, la derrota en Horma, los años en el desierto, la derrota del rey Sihón amorreo, Israel derrota a Og, rey de Basán, y por último, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. Del
la porción de los profetas, el libro de Isaías, donde Isaías está profetizando específicamente contra o al reino del sur, al reino de Judá, y habla justamente de los pecados que vez tras vez Israel fue cometiendo y las consecuencias que ello trajo. Y la otra vinculación que hay del Nuevo Testamento es la porción, la parte donde Esteban es apedreado y cómo él justamente va a recordar también al pueblo de Israel todas las maravillas que Dios ha hecho a través de la historia y sus últimas palabras antes de ser ejecutado. Bueno, empecemos entonces. Ya entramos en calor, escuchándonos mutuamente, saludando, así que ya empezamos Ada con la introducción. A ver, un panorama general, Sí, un panorama general, después empezamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, es larguita, la de hoy es larguita, así que vamos a dar lo que podamos estudiar en la hora y media que tenemos de límite máximo, así que no nos vendría mal una introducción, un panorama general para prepararnos para comenzar con el estudio sistemático. Bien, este quinto libro del Pentateuco, llamado Devarim, la palabra en hebreo significa palabras, o en realidad viene de la palabra de la raíz davar, traducido en griego como Deuteronomio, o sea, en nuestras Biblias lo tenemos como Deuteronomio. En griego esta palabra significa segunda ley, o lo que sería más apropiado es decir, una repetición de la ley. Y los sabios judíos se refieren a este libro como repetición o repaso de la Torá. Interesante que Moisés pronunció todo el libro de Devarim, o Deuteronomio, en sus últimas 5 semanas de vida. Y esto fue aproximadamente en el año 1405 a.C., ¿no? Así, mucho tiempo, bastantes años atrás. Él da este mensaje en Moab frente a Jericó, comprendiendo que ya estaba muy cerca el término de su vida. Por eso Moisés resolvió proclamar esta ley al pueblo. ¿Qué hizo? Lo reúne por última vez para entregarle lo que podríamos llamar, y es lo que a mí me encanta, ver este concepto, o sea, importante, como siempre dice el pastor Enzo, ¿no? Ponernos en contexto y ver a este libro en su totalidad como el testamento espiritual de Moisés al pueblo, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué haríamos si sabemos que nos queda poco tiempo de vida? Dios, en este caso, Moisés le estaba quedando algo así como un mes de vida. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué cosas son importantes? ¿A quiénes recurriríamos? ¿Y qué cosas diríamos? Porque acá el secreto está en qué cosas dijo Moisés al pueblo. Es su testamento espiritual. El tema central de todo el libro, también viéndolo panorámicamente, es la obediencia. El tema central es la obediencia. Y la verdad, ¿no? Como un padre a sus hijos, si tuviéramos esa oportunidad de saber que nos vamos a ir, ¿qué le diríamos? Y le diríamos, obedece a Dios, porque en la obediencia a Dios están todas las bendiciones. ¿Por qué era necesario que Moisés repitiera la ley? Bueno, nosotros encontramos 4 razones básicamente. La primera es porque había una nueva generación de israelitas, muchos de los cuales no habían estado ahí al pie del monte Sinaí, o si estaban eran muy pequeños. En segundo lugar, porque Israel iba a afrontar condiciones de vida totalmente nuevas. Ya iba a dejar de ser un pueblo nómade para pasar a ser lo que conocemos como un pueblo sedentario. Estaban a punto de tomar posesión de la tierra prometida. El tercer motivo es que ellos iban a estar en un entorno de mucha influencia idólatra. Por lo tanto, Moisés tenía que prevenirlos al respecto y decirle, ojo con el tema de la idolatría, y ellos ya habían tenido experiencias negativas en el desierto con este punto. Y en cuarto lugar, la Torá tenía que repetirse para asegurarle a Israel que el pacto todavía seguía siendo válido para ellos. El pacto estaba totalmente vigente. Entonces Moisés, que hace evoca, ¿no? Rememora todos los años que vivieron en común, ¿no? De alguna manera agarra también un poco de nostalgia, diciéndole, acuérdense todas las cosas que vivimos, y
les dijo, hizo mucho hincapié en la conducta que ellos debían observar para seguir siendo el pueblo de Dios. Les recordó que su permanencia en la tierra prometida dependía de la fidelidad que ellos tuvieran a los mandamientos y a los preceptos divinos. Otra característica que tiene este libro es que Moisés va a hablar, en calidad de profeta, acá va a hablar en primera persona. Si lo vemos en todo el libro, Moisés ya no dice dijo Dios, como lo vimos en los otros libros, o así dijo el Señor, sino que acá él relata, ¿no? Hace una repetición de la Torá hablando en primera persona, para que no les quedara duda de cuál era la voluntad de Dios. Moisés fue el quien habló y fue el conducto a través del cual Dios transmitió su palabra. También les hace hincapié para recordarles que Yahweh Dios había escogido a Israel para establecer con ellos un pacto y ahora los exhorta a que se atengan al compromiso que el pacto con Dios implicaba. Había un pacto y Dios estaba cumpliendo su parte, ellos debían cumplir la propia. Otra cosa interesante es que una vez que cruzaran el Jordán, ellos iban a empezar, como dijimos, ¿no?, a tener una vida más sedentaria, iban a empezar a arar, iban a sembrar, iban a cosechar, ya no iban a estar siendo alimentados por Dios con el maná. Tendrían que erigir tribunales y un gobierno, porque cualquier nación para funcionar necesita tribunales, necesita reglas de convivencia para una sana convivencia, por lo tanto también sus relaciones sociales iban a tener que ser cuidadas y este libro contiene más de 200 instrucciones, de las cuales 70 son totalmente nuevas. Nosotros decimos, es un repaso ¿no?, como un compilado, como un compendio de toda la Torá. Sin embargo, acá vamos a encontrar 70 instrucciones totalmente nuevas que antes no habían sido mencionadas. Así que, por lo tanto, para terminar esta introducción, en este libro se registran las partes de mayor revelación de la Torá para la nueva vida de Israel en su tierra. Y la perlita del postre es que cada vez que Yahshua fue tentado en el desierto, o sea, la vez que fue tentado, cada vez que Yahshua respondió a Satanás en esa tentación, todas las palabras que Yahshua menciona hacia el enemigo son textos extraídos del libro de Deuteronomio. Qué bueno. Qué buena introducción. Ya nos podemos ir a, no, es la síntesis. Casa tranquilos. Es la síntesis global. Bueno. Vamos a empezar con todo. Entonces, capítulo 1. Capítulo 1. Tiene su Biblia abierta ahí, Reina Valera del 60. Leo capítulo 1 del versículo 1 al 5. Estas son las palabras. Estas son las de Barim. Las de Barim. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Oreb. 11 jornadas. Interesante, ¿eh? Anote eso. Ahí usted que está anotando, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Cades Barnea es la puerta de entrada para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Así que 11 jornadas. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo 2 puntos. Hasta los 2 puntos vamos a hacer esta primera entrada que voy a hacer yo, para después dejar lugar al pastor Enzo que nos siga instruyendo. ¿Qué estamos viendo? 5 versículos. Los primeros 5 versículos del libro de Devarim o Deuteronomio. Interesante, porque Moisés, a ver, ¿cómo lo podemos decir?
en un castellano culto cordobés. Era un zorro. Acá nosotros en la montaña donde vivimos con Ada, desde hace 1 año y medio más o menos, todas las noches bajan 3 zorritos a comer, a ver si encuentran algo para comer. Todas las noches, y Ada está ahí colgada en la ventana mirando y dice, ahí bajo uno, ahí bajo el otro, y a veces bajan los 3 juntos, 3 zorritos. Bueno, eso me hacía acordar a Moisés anoche. Era un zorro viejo Moisés, muy astuto, muy astuto. Y muy sabio. Entonces, ¿qué hizo? Les comenzó a recordar todos los pecados y rebeliones que marcaron los 40 años en el desierto. Acuérdense que se habían completado los 40 años, en los últimos 38 desde Horeb hasta Cades Barnea, más 2 anteriores son los 40 años, se habían completado. ¿Qué empieza Moisés? Moisés les dice este discurso durante 5 semanas, y les recuerda todos los pecados y rebeliones que marcaron los 40 años en el desierto. Es muy interesante ver el versículo 2, donde habla de 11 días de camino. Yo les dije que lo subrayen, 11 días de camino, 11 jornadas. Se puede entrar en la tierra de Canaán en un viaje de 11 días, desde el monte Sinaí, el monte Horeb, hasta Cades Barnea para después cruzar el río Jordán. Pero ¿qué pasó? Moisés se ve que él sufrió esos últimos 38 años del desierto, porque a causa de la incredulidad y desobediencia del pueblo, el viaje se prolongó a 40 años. De 11 días se prolongó a 38 años más. Impresionante. ¿Pero por qué? ¿Por la incredulidad? Por la desobediencia. 2 palabras que usted tiene que empezar a anotar ahí en su cuaderno. Incredulidad y desobediencia. Entonces, ¿dónde empezó estos 38 años? ¿Y dónde empezaban esas jornadas de 11 días que podrían haber llegado? Desde la rencilla de Meriba, donde Dios hace salir agua de la peña. Si usted se acuerda, eso lo estudiamos en Éxodo, capítulo 17, donde Dios le dice, yo voy a estar sobre la peña, saca la vara de autoridad que yo te di, golpea la peña en esa rencilla de Meriba. Golpea la peña y salió agua. Hasta Cades Barnea, donde fue el reporte de los 12 espías, donde 10 espías dieron un reporte negativo, no en cuanto a la tierra, no en cuanto a la tierra, en contra del reporte negativo en contra de los enemigos o en cuanto al tamaño de los enemigos. Evidentemente era tierra de gigantes, después lo confirma esta para allá. Y 2, que fueron Caleb y Josué, estuvieron de acuerdo con todo lo que decían los otros en cuanto a la tierra que fluye leche y miel, a los gigantes que había, pero dicen, nos vamos a comer esos gigantes como higos. Le estoy agarrando una fruta que me gusta, como a higos. Los vamos a comer, los vamos a devorar. Porque creyeron en la promesa de Dios, ¿no? Y los que creyeron, por eso estamos hablando de incredulidad, los que creyeron, y estamos hablando de obediencia, los que obedecieron la palabra de Dios, son los 2 únicos que entraron en la tierra prometida. Ya habían muerto, me impresiona un texto, que todavía no lo voy a mencionar, pero habían muerto todos en el desierto, y algunos los hizo morir el Señor. Hay un texto que lo dice acá en esta para allá. Pero no quiero perder el hilo, porque si ellos y sus padres fueron capaces de pecar estando rodeados de milagros y de la presencia de Dios, ahora los peligros iban a ser mucho mayores. Solamente caminando por el desierto, o obedeciendo a Dios, siguiendo la nube, y de día y la columna de fuego de noche, comiendo maná, tomando agua de la peña, fueron capaces de pecar, viendo que su ropa no se envejecía,
el calzado no se le envejecía, los pies no se le hinchaban, no se enfermaba ninguno. Fueron capaces de pecar, ahora se van a tener que enfrentar con reinos enemigos, con reinos completos, con gigantes. Esta para allá me encanta porque menciona a todos los gigantes habidos y por haber. Acá aparecen gigantes de todos lados, hasta los emitas. Muy bien. Ahora entonces los peligros serían mucho mayores que los que habían afrontado cuando andaban siendo alimentados por Dios y cuidados por Dios. Entonces es muy importante este libro para nosotros, porque nosotros estamos ahí caminando por el desierto en tierra de gigantes. No se crea que andamos comiendo el maná todos los días, la bendición, ay, qué lindo, juntando flores por el campo y saltando. Hay más cardos y espinos que flores. Hay más cardos y espinas que flores y cada vez que cortamos un cardo aparece de atrás un gigante, ¿no? Entonces Moisés no mencionó, miren cómo empieza. Moisés no empieza mencionando, por eso digo que era zorro Moisés, era astuto. Muy sabio. No empieza el libro mencionando los pecados de manera explícita, no los menciona de manera explícita, sino que usó nombres geográficos y referencias para aludir a esos pecados, a esas transgresiones que había hecho el pueblo. Miren cómo empieza. Cada nombre que está allí, yo me tenté a buscar a analizar el significado en hebreo y lo que significaba, ir a cada pecado. No obstante, el tiempo no iba a alcanzar, así que resistí la tentación y seguí avanzando. No noté nada de eso, pero sí quiero que entiendan que cada uno de los nombres que Moisés empieza mencionando de lugares implica una rebelión, implica una transgresión, implica un pecado que cometió el pueblo de Israel, la congregación de Dios, contra Dios. Entonces, ahí les empieza a hablar, es un tiro por elevación, dicen algunos, les empieza a hablar indirectamente, claro, para ver si reaccionaban y haciendo memoria de esos lugares, se acordaban que habían metido la pata en cada uno de esos lugares. ¿Y qué cosa habían hecho mal? Ajá. Entonces, cada lugar representaba para la memoria de ellos un lugar donde se cometieron pecados. ¿Qué enseña esto? Porque vamos a sacar enseñanza, no estamos estudiando, releyendo la porción, sino que estamos tratando de sacar enseñanzas para nosotros hoy. ¿Qué nos enseña? La actitud de Moisés nos enseña cómo se debe hacer notar los pecados y faltas sin lastimar a las personas. Es muy importante esto, porque algunos son agresivos, hirientes, y cuando otro se equivoca... Lo primero que hacemos es sacarle a rostro las cosas que hizo mal, ¿no? Así que es tan grande la calidad de líder de Moisés que hemos visto a lo largo de toda la Torá, ¿no? Qué calidad humana tenía él como líder que cuidaba. Si hubiera sido yo, pero olvídense, o sea, les refriego y les echo en cara todas las cosas que habían hecho mal. Sin embargo, él no, cuidó hasta el último detalle. Les mencionó los lugares y no directamente los acusó de los pecados. Pero se ve que eran, como son algunos ahora, ¿no? Que uno les habla de una manera, de otra manera, para que se aparten de ciertas actitudes, de ciertas conductas, de ciertas maneras de pensar, de ciertas maneras de proceder, y no le entran balas, dicen algunos filósofos, no le entran balas. Es como que uno le estuviera hablando al aire, y uno dice, acá la palabra de Dios, y la palabra de Dios prácticamente menciona las inconductas que están cometiendo, casi directamente, y no le entran balas, capaz que están pensando que eso es para otro, no lo sé. Entonces se ve que no es originario de nosotros. Ya en aquella época eran así, porque Moisés le mencionó cada uno de los lugares donde habían tenido rebeliones y pecados y no les entraron balas. Entonces, ¿qué hace Moisés? Más adelante les habla en detalle de cada pecado. ¿No la entendiste? Con sutileza y amor y cariño. Entonces ahora te lo voy a decir derecho viejo, vamos, ahí está. En tal lugar hiciste tal cosa, en tal lugar hiciste la otra, en tal lugar hiciste la otra.
¿Cuál es la intención de ambas actitudes? Que nos marcan una conducta a nosotros, nos marcan una conducta como siervos de Dios. Primero, llevar la palabra de Dios, inducir al entendimiento de la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo hable al corazón y cambie la conducta, es lo primero. Pero después Jesús nos enseña clarito, llama al hermano y decirle cuál es la falta que está cometiendo. ¿Por qué? Porque siempre la intención es que haga teshuvá. Siempre la intención es la reconciliación. Siempre la intención es que vuelvan al camino, que vuelvan al Padre, que vuelvan a la palabra de Dios y sean recuperados a través de un verdadero arrepentimiento bíblico. Ese verdadero arrepentimiento bíblico al que nosotros en hebreo lo leemos como teshuvá. ¿Y por qué no decimos solamente arrepentimiento? Porque no es solamente un sentimiento que me hace llorar, pasar al frente, que el pastor me ore, me ponga las manos, me caiga pata para arriba, esté un rato ahí, me levanten y ya todo cambió, ya no soy más pecador, soy santo, me levanto con alas. No, 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 no. Con aureola, nada de eso. La teshuvá es un proceso que empieza con ese dolor interno, con esa vergüenza interna por el mal cometido, pero que requiere después confesión, requiere pedido de perdón, requiere apartarse del mal, de lo que se hizo mal, requiere un compromiso de no volver a repetir lo mismo, una decisión de no volver a repetir lo mismo. O sea, la palabra teshuvá es mucho más amplia que la de nuestro diccionario castellano que habla de arrepentimiento. Entonces, es muy interesante entender esto, que lo encontramos ahí nomás, apenas arranca. Yo voy a decir hasta ahí nomás, porque el pastor Enzo lo veo con la lapicera a full, sacándole humo a la lapicera, así que con toda seguridad que él tiene algo que decir en relación a esto. Bueno, yo voy a agregar dos cosas muy significativas para mí, que una de ellas es en el versículo 3, cuando dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, bueno, ese es el detalle. Sutilmente, cada semana, Dios, o sea, en las porciones, sutilmente Dios agregó todas las fechas de todos los acontecimientos para que podamos, aquellos que quieran, establecer desde el Génesis mismo en adelante, podemos ver cómo iba funcionando, o sea, cómo son las fechas que Dios iba marcando. Esto es muy importante, no voy a hacer una profundidad sobre ello porque toda la semana menciono un toquecito de esto, porque es importante que nosotros entendamos que hay un calendario y que Dios nos ha establecido un tiempo. Entonces, esta es mi primera observación en esto, porque ustedes dijeron algo que también es tremendamente importante, que en 5 semanas se desarrolla toda esta historia que es el libro de Deuteronomio. Entonces, Dios siempre se encargó para dejarnos la fecha, los tiempos y demás, para que veamos no solamente la veracidad, sino que lo podamos comparar hoy con los tiempos que estamos viviendo. Por eso dije, una es esa. Y otra, este es un libro que en mi vida personal marcó una identificación a algo que en tantos años de creyente, voy a decir evangélico, para que entendamos la palabra creyente, porque distinguirme del catolicismo, porque me convertí a los 24 años en el evangelio, pero antes era un católico que era católico, ¿no? Era un hombrecito que tenía católico, iba todos los domingos a misa, no faltaba un domingo a misa, a pesar que mi vida era totalmente normal y común como la de todos mis amigos, pero el no faltar a misa, y si faltaba el próximo domingo, ahí estaba a los pies del cura pidiéndole perdón porque falté el domingo anterior. Entonces, digamos, de esa conversión al evangelio, que empecé a entender la Biblia, este libro me enseñó algo que desde el capítulo 1 hasta el
30 y algo, no me acuerdo cuántos son los capítulos. Este libro habla de la tierra prometida. Entonces, yo acá en este libro aprendí, lo tomé en mi vida personal, porque cuando en ese mundo evangélico del Cristo viene pronto, el Cristo viene pronto, nos vamos al cielo, nadie en ese mundo así como yo lo explico, por lo menos como yo lo viví, y yo lo vivía porque miles y miles y miles de personas que conocía eran iguales, nos vamos al cielo, y nadie registraba la tierra prometida, o sea, nos vamos al cielo y se terminó todo, o sea, Cristo viene, nos vamos y allá estamos en el cielo para siempre con Dios. Y no es así, porque este libro nos marca cuatro palabras que nosotros las tenemos siempre en el corazón, las tenemos que tener siempre en el corazón, que una es nuestro Dios, o sea, vamos a decir Yahweh, ¿cierto? El pueblo de Dios, porque es la relación de Dios con su pueblo. ¿De qué manera Dios se relaciona con su pueblo? ¿Cierto? Con la Torá, que serían las palabras, lo que quiere decir el nombre del libro. Entonces, Dios, el pueblo, la relación del pueblo y Dios con su pueblo, la palabra, que es por medio de la palabra esa relación, mostrándole a Dios su voluntad, que el pueblo pueda conocer cómo es Dios mediante su palabra. Y obviamente, esa cuarta, que es la que poco yo identificaba hace muchos años, y hoy la tengo presente en todo momento, que es la tierra prometida. Porque acá vemos que este desarrollo, esta repetición, este resumen que Moisés hace, un resumen que, obvio, la profundidad de Moisés lo vivió, estuvo ahí, y como recién decía Horacio, con todas esas cualidades de líder, como lo explicó y lo demás, este es un resumen que todos tenemos que tener. No quizás con esa profundidad que lo hizo Moisés, obvio, porque no da para que todo lo hagamos así, pero sí un resumen. En 5 semanas logró no solamente hablarlo, escribirlo, lo escribió, lo dejó, se lo dio el rollo, se lo dejó, luego muere, que es el final de este libro. Hay un tiempo de duelo y recién se entra a la tierra prometida. Entonces, todo este libro es un desarrollo de un preparativo para la tierra prometida. Hoy estamos en el mismo tiempo que Moisés. Esto no es una historia, lo es de una manera, pero es algo que fue y será. Y hoy es el será, no es para adelante. Hoy nosotros estamos como pueblo de Dios, relacionado con Dios, en la misma situación que estaba el pueblo a la orilla del Jordán, en este caso a la orilla de la tierra prometida. Nosotros estamos ahí a la entrada de esa tierra prometida. Es por eso que a mí me cambió, recordarán ustedes, ya no sé los años, si 3 o 4, perdón, cuando hicimos un estudio que está en la Facultad Bíblica, facultadbiblica.com, usted ingresa, aula virtual, hace clic y ahí le salen todos los temas y va a aparecer uno que dice Apocalipsis y la tierra prometida. Bueno, Horacio fue quien, cuando fuimos buscando el nombre, estábamos haciendo el libro de Deuteronomio en ese tiempo y de ahí salió porque yo mencionaba, estaba dando en ese tiempo yo la porción semanal, y estaba hablando de la tierra prometida y Horacio vio que era un buen nombre para ponerle de título al estudio bíblico. Pero antes de eso ya me había pasado de que yo había entendido de que esto era así, y esto abre los ojos a mucha gente, a mucha gente. Hoy estamos, recién lo decía Horacio y Ada también, estamos rodeados de gigantes. Quizá los gigantes físicamente en ese tiempo eran diferentes a los de ahora pueden ser de la misma altura, más peticitos, pero, o más grandes, no interesa, pero es los gigantes que hoy nos rodean, están dominando el mundo, pero Dios dice que Él los va a vencer y vamos a entrar en la tierra prometida. Entonces, estamos en la misma situación, este es un tema para explayarlo mucho más, por supuesto, ¿no? Pero simplemente quería dejar como punto en este libro, en el inicio de este libro, que todo el desarrollo de este libro nos va a llevar a ver una historia real de lo que pasó, situaciones que son dignas de destacar porque nos muestran
una comparación también a nuestros días, pero todo lo que se ve en este libro es lo que hoy estamos viviendo. Por eso, tome nota, asimile estas enseñanzas. Cuando termine el libro de Deuteronomio, que se va a terminar, porque en un momento vamos a llegar, Dios mediante, al final de este libro, que usted también pueda tener un pequeño resumen. No lo compare a Moisés al resumen, pero que usted tenga un pequeño resumen de este libro, porque es el resumen de su vida. Hoy, camino a la tierra prometida. Amén, amén. Tremendo. Qué interesante, qué bueno. Qué bueno que es entenderlo de esa manera, como lo explica el pastor Enzo. Entender que estamos en el mismo proceso. Para eso Dios hizo pasar y escribir todo esto en su santa palabra, para darnos elementos a nosotros para saber cómo transitar el camino del desierto a la tierra prometida y entrar. No se olviden que los que salieron de Egipto, ninguno entró excepto Josué y Caleb. Caleb y Josué son los dos únicos que entraron a la tierra prometida. Pero el propósito de Dios hoy con nosotros es que los que salimos de Egipto seamos los que entremos a la tierra prometida. Y este libro nos enseña la manera de transitar el desierto para efectivamente entrar en la tierra prometida. Yo quería decir también con lo que hablaba el pastor Enzo de que esto acontece, todo esto comienza Moisés a hablarles, como decía el pastor Enzo, el día 1 del mes 11. Y este mismo libro de Deuteronomio nos da específico, o sea, ¿cómo podemos saber que era el último mes de vida de Moisés? Porque el mismo libro de Deuteronomio, ya casi al final, en el capítulo 34, dice: era Moisés de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, o sea, hubo un periodo de luto de 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y el luto de Moisés. Por lo tanto, tenemos un mes en donde Moisés repite la Torá, un mes de duelo del pueblo llorando a Moisés, y la misma palabra nos dice que ellos pasan el Jordán el día 1 del mes de Abib. Perdón, el día 10 del primer mes, del mes de Abib, que significa esto, ¿no? Un nuevo comienzo. Recuerdan que el mes de Abib es el primer mes del año. Así que todos esos datos, el tiempo que Moisés le restaba de vida, el tiempo de luto y el momento en el que van a entrar, todo esto sale del mismo libro. Otro detalle que me parece interesante es que a pesar de que estaban por comenzar una guerra de conquista, porque ellos iban a tener que pelear para desalojar a los habitantes de la tierra, Moisés no les habló de asuntos militares, sino que le habló de sus deberes para con Dios. Por eso decimos es su legado espiritual. Quería que el pueblo entendiera la importancia de prestar atención a sus palabras y de no sentirse confiado en que eran sus propias fuerzas y su propia organización las que les darían éxito en el futuro. El secreto de su éxito, como padres, estuviéramos en la misma situación, ¿qué le diríamos a nuestros hijos? El secreto del éxito para tu vida se resume en una palabra: obediencia. Obedezcan a Dios, sujétense a sus instrucciones y eso les va a asegurar prosperidad en el área material, en el área espiritual, en el área de las relaciones, en el área almática. Todas las áreas de nuestra vida van a ser bendecidas, van a ser exitosas, van a ser plenas si nos sujetamos a su palabra. Luego, en el versículo 6, ahí resaltamos una frase que dice: Yahweh, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo. El término, la frase Yahweh, nuestro Dios, o la frase Yahweh, vuestro Dios, que menciona Moisés, aparece unas 70 veces en todo el libro de Deuteronomio, lo que nos da una idea de la íntima relación personal entre Dios y su pueblo del pacto. ¿Qué más?
Versículo 8, un versículo interesante, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Yahweh juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ello. Todo lo que tenían que hacer era entrar. Nadie se iba a ofrecerles resistencia, la tierra sería de ellos, sin siquiera tener que empuñar un arma. Cuando Dios nos manda a marchar adelante en el curso de nuestra vida, pone delante de nosotros el Canaán celestial para animarnos a olvidar lo que queda atrás. Acá Moisés les hablaba con una esperanza y una mirada puesta en el futuro, lo mismo que tenemos en el libro de Filipenses, cuando Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego comienza a partir del versículo 9 un relato con respecto a el nombramiento de jueces. Cuando Moisés dice él solo no iba a poder llevarlos, y me encanta este texto, dice el versículo 10, Yahweh vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí vosotros hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová vuestro Dios os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Acá vemos claramente el cumplimiento de aquella promesa dada a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Abraham, que le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo en multitud y como la arena del mar? Moisés reconoce acá el cumplimiento de esa promesa. Eran mucho más numerosos que cuando salieron de Egipto y podían ser 1000 veces más numerosos de lo que eran en ese momento. Entonces, con respecto al paisaje del nombramiento, esto estaba relatado ya en la porción de Éxodo capítulo 18, que ahora no lo vamos a leer, pero por consejo de Jetro, suegro de Moisés, ¿qué hace Moisés? Interesante, a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés se ocupó de establecer un sistema jurídico que sería necesario cuando ya no estuvieran concentrados en un solo campamento, sino que iban a estar dispersos en todas las provincias en donde fueron ocupando la tierra prometida. Moisés escogió de entre ellos a los más sabios y expertos, y ellos tenían diferentes funciones. Algunos eran comandantes de soldados, otros eran jueces, otros enseñaban Torá y otros desempeñaban funciones policiales. Es decir, que eran funcionarios para hacer cumplir las decisiones de los tribunales. Dice el versículo de Éxodo. ¿No leo? Muy largo. Bueno, Enzo, si hay algo, Enzo, ahí interesante, porque yo sí, ahí cuando me largué, yo voy para adelante, Enzo, no me detengo ni para respirar, así que dale nomás. Estaba viendo la información de los que se van conectando, bueno. Pero sí, claro, destaco en esta historia que, o sea, en repetición de las cosas, cuando él enumera los líderes, cómo se encargó de que la gente esté bien atendida. O sea, bien atendida me refiero, él no podía, él reconoce su humanidad. Por eso, a mí yo observo de esto en todo el recuento, todo lo que él está hablando, de que él va diciendo, y puse líderes y a ustedes les pareció bien. O sea, sí, y fíjense que después vamos a ver más adelante que él vuelve a decir, cuando habla de los espías, que la gente
le pidió, enviemos a algunos que vayan adelante a reconocer la tierra. Primero que queda claro que fueron la gente la que lo pidió, pero él miró, escuchó, dice, me pareció bien. O sea, vemos a un hombre, vemos a uno humano, vemos a uno como nosotros, y vemos algo que aquellos que hemos estado muchos años en iglesias, con liderazgo y demás, que no era autoritario, es una persona que primero está escuchando lo que dice la gente y le parece bien lo que dice la gente, y está buscando la solución para la gente de acuerdo con lo que también ellos están pensando. O sea que no es que se levantó a la mañana y dijo esto es así, punto, yo soy el líder, aquel que manda soy yo. O sea, los que tenemos historias en lugares donde hemos pasado y vemos, porque hoy los medios nos muestran estas cosas también, muy fácilmente, y vemos que no era la conducta de Moisés. Vemos un hombre que cuando hoy nosotros decimos que es día de reposo, es un Shabbat, y nos vamos a reunir y vamos a hacer edificación mutua, exhortación mutua, es lo que hacía Moisés. O sea, se sentaba, hablaba con la gente, los escuchaba, y es lo que estamos practicando, lo que ya tenemos costumbre en esto, que ya sabemos que es así. Bueno, por ahí nos olvidamos de esto, pero recuerdo un conocido que seguramente nos está escuchando, que me conocía a mí desde hace tiempo en otras iglesias, cuando vino a nuestras reuniones, no específicamente las reuniones que yo hago, pero digo nuestras porque son todas iguales. Lo que después me comentó, como al mes, me dice, es increíble eso, me dice, me senté en un lugar que había mucha gente y pude hablar y todos hablaban. O sea, fue lo que le maravilló a esta persona. Claro, acostumbrado a sentarte y escuchar uno que sube ahí adelante y habla él solo. Estoy hablando de una reunión de un día como hoy. No estoy hablando de un seminario, una conferencia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un día de congregación. Entonces, es lo que vemos. Es lo que yo observo, por eso cuando Horacio dijo que opinara, estaba observando eso, que se va a repetir más adelante en los próximos versículos. Seguramente se repite lo mismo, y cuando lo leamos se van a dar cuenta. Bueno, ahí me la estás dando servida, Pastor Enzo, ¿eh? Me la estás dando servida porque realmente es tan edificante estudiar esta función de los jueces. ¿Cómo se eligieron? ¿Qué características tenían? ¿Y qué función debían cumplir? A ver, vamos otra vez, para que anoten los que están anotando. ¿Cómo se eligieron? ¿Qué características debían tener? ¿Y qué funciones deberían cumplir? Y alguno de ustedes me dirá, hubo una excepción en la Biblia. Vamos a verlo, porque ¿de dónde sale esta historia? Porque Moisés en el libro de Deuteronomio es como que hace un resumen. Claro. Pero en Éxodo tenemos la historia contada en tiempo, en línea ahí, en tiempo real, en Éxodo. En Éxodo capítulo 18, Ada decía que el suegro de Moisés fue el que le aconsejó que nombre estos jueces. Le dijo, oye ahora mi voz. Miren el suegro, miren qué suegro, qué lindo tener un suegro sabio que te aconseje bien. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña, la revelación recibida de Dios. A ver. Versículo 20, Éxodo 18, 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Varones de virtud. Vamos subrayando ahí en la Biblia o resaltando con fluorescente. Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos, versículo 22, ellos
juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, le hace una promesa, miren este profeta Jetro, si esto hicieres, y Dios te lo mandare, ojo, si yo te aconsejo esto, pero consultalo a Dios, consulta su palabra, si la palabra de Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué vemos en este pasaje? Esto es muy, muy fuerte, muy profundo. Vemos en primer lugar que Moisés debía estar delante de Dios para recibir revelación acerca de cómo aplicar sus instrucciones. Lo voy a repetir porque algunos están anotando allí. Lo primero que vemos ahí es que Moisés debía estar delante de Dios para recibir revelación, la palabra es revelación, acerca de cómo aplicar sus instrucciones. Podría hablar media hora de esto solo, pero vamos a seguir porque no tenemos el tiempo y queremos completar por lo menos el capítulo 1. En segundo lugar, 2, debía enseñar al pueblo las ordenanzas y las leyes y qué hacer y cómo hacerlo. ¿Saben cuántos pastores me preguntan, ¿y qué predico el domingo? Ya se me acabó la ciencia, ya no me quedan más temas. Y algunos me dicen, y hace 10 años que vengo predicando, y la gente sigue en pecado, y no se convierten, y hay adulterio, hay fornicación, hay mentiras, hay toda clase de pecados en la iglesia. Celos, envidias, lo que hay, lo que se te ocurra, y no han aprendido nada. Bueno, la pregunta es, ¿qué estuviste predicando durante 10 años? Porque acá está clarísimo este punto. Moisés debía enseñar al pueblo las ordenanzas y las leyes y qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? La palabra de Dios es la que cambia la vida de las personas. No los mensajes de autoayuda, emotivos, para que la gente llora. No, le tenemos que predicar como siervos de Dios las instrucciones de Dios para que la vida de las personas cambien y finalmente den en el blanco. En tercer lugar, lo que está diciendo aquí es que debía Moisés escoger. Debía escoger. Miren, y no es poca cosa lo que les estoy diciendo. En primer lugar, ¿qué es lo que debía escoger? A ver, 3 características o 4 o 5 características de las personas a quienes debía escoger. En primer lugar dice varones. Y vamos a estar sosteniendo que deben ser varones. ¿Cuál es la importancia de que sean varones? La importancia es que el varón ha sido designado por Dios como sacerdote de su hogar, de su propio hogar. Pero acá está llevándolo un poco más. Lo está llevando a los varones como sacerdotes de la familia de Dios, de la congregación de Yahweh. Varones. El varón es el sacerdote de su hogar, el varón es el sacerdote de la familia de Dios, los varones. Pero alguien me puede decir, pero yo leí en el libro de Jueces que hubo una jueza. Entonces no son varones, porque hay una jueza. Débora. En Jueces 4, vamos a leer que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Así dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Interesante que lo nombra Lapidot, ¿no? Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Qué pasó? ¿No era que tenían que ser varones? Y que el varón es el sacerdote de su hogar, y que los varones son los sacerdotes de la familia de Dios, son los consejeros. Acá estas palabras jueces, tómelo como consejero. El hombre que analiza, que discierne con espíritu de sabiduría, con espíritu de revelación, con espíritu de los dones de
1 Corintios capítulo 12, con don de discernimiento de espíritus para poder aconsejar a la gente sobre la base de la palabra de Dios. Eso es la función. Pero no había varones en la época de Débora. Había un general que estaba asustado, que no me acuerdo cómo se llamaba, Barak, asustado. Entonces, miren, es muy triste cuando en la congregación de Dios los varones no ejercen su función sacerdotal en su hogar y en la familia de Dios, y entonces se levantan Déboras, porque Dios no va a dejar a su pueblo huérfano, no va a dejar a su pueblo huérfano de su palabra, de su consejo. Entonces se levantan Déboras. Pero ¿saben qué? Hablo bien de Débora, pero hablo mal de los varones. Cuando faltan varones, cuando los generales están asustados por el enemigo o cuando están muy cómodos en sus posiciones. Lo primero que debían tener estos jueces eran ser varones. Segundo, de virtud. Virtud. No les voy a mencionar el texto, pero búsquenlo después, cuando dice añadida a vuestra fe, virtud. La virtud no es algo que nos da el Espíritu Santo, nos viene por regalo de Dios. No. La virtud es algo que hay que añadir a nuestra vida. Añadid a vuestra fe virtud. Entonces, estamos ejercitándonos para añadir a nuestra fe virtud, porque tenían que ser varones, y en segundo lugar, de virtud. En tercer lugar, temerosos de Dios. En cuarto lugar, varones de verdad. Gente que hable la verdad. Gente que hable la verdad y que aconseje con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Y en quinto lugar, que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia. Y uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día, y se los digo sinceramente, porque estamos predicando la palabra de Dios, y la gente ve que estamos predicando la palabra de Dios. Estamos predicando a Jesucristo revelado, principalmente en el Pentateuco, en los libros de Moisés, en todo el Antiguo Testamento. Jesucristo es desde la primera hoja hasta la última de la Biblia, es Jesucristo. Y saben que estamos predicando a Jesucristo, saben que estamos predicando la verdad de la palabra de Dios, y se nos acercan permanentemente, se nos acercan pastores y pastores y pastores. ¿Dónde está el problema? El problema es el punto 5 que mencionamos, que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia. Porque ahí nos encontramos con un paredón difícil de vencer, una muralla difícil de vencer, cuando llegamos al punto del dinero. En el dinero se frena toda la revelación. La revelación de la Biblia es linda, es hermosa, ustedes transmiten la revelación, pero cuando hablan de dinero, ahí tenemos un problema. Y fíjense cuánto nos enseña este pasaje. Y en cuarto lugar vamos a mencionar que ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Juzgarán al pueblo en todo tiempo. Necesitamos consejeros bíblicos en la iglesia. Por eso, desde hace más de un año, con ADA estamos dando cursos de consejería, principios de consejería. El pastor Alejandro Pérez Barón y con su esposa han dado consejería para jóvenes, para prematrimoniales, matrimoniales, porque necesitamos consejeros en la iglesia que hablen la verdad de la palabra de Dios. En quinto lugar dice, lo que no podían discernir lo debían traer a Moisés. Siempre estamos nosotros para ser referentes de los líderes de las congregaciones, para que nos pregunten, para poder aconsejarlos, guiarlos con la palabra de Dios, para que ellos puedan ser buenos consejeros. Y en sexto lugar, ellos llevarían la carga junto con Moisés. Lo decía el pastor Enzo. Uno que se para arriba de un escenario, atrás de un cajón de madera, un púlpito, y habla él solo y qué sé yo cuánto. Y la verdad que acá está hablando del liderazgo plural. Ellos llevarían la carga junto con Moisés. Y justamente en este curso de liderazgo, discúlpame, siempre hablamos de cualidades y características de un líder, y acá vemos claramente todo el tiempo trabajo en equipo, una habilidad que el mundo busca desesperadamente hoy en los líderes de las empresas, es que tengan la capacidad de trabajar en equipo y de ser considerado, como decía el pastor Enzo, que escuche a su gente, que tenga empatía con ellos, que les permita opinar y que al momento de ejercitar
la tarea sea hecha en equipo. Qué bueno, por eso en este capítulo 1 que estamos leyendo, yo me fui a Éxodo, vuelvo otra vez al capítulo 1 de Deuteronomio, versículos 13 y 14. Dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios. Otra vez empieza con la palabra varones. Dice, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y esto es lo que me dio el pastor Enzo como pie. Claro. Que yo me fui un poquito a Éxodo para darle más características, pero este versículo 14, y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. A ver, 4 características o 5. A ver, primera, varones, seguimos con lo mismo. Segundo, sabios y entendidos. Sabios y entendidos. No por el amiguismo. A ver, en buen cordobés del interior de Córdoba, de acá, de la sierra, de acá arriba donde están los zorritos. No chupamedias, quiere decir. No vas a poner como líderes de la iglesia a tus hijos, a tu primo, a tus sobrinos, los cuales son leales, aquel que te chupa la media y dice, sí, pastor, sí, todo sí, todo sí, todo sí, todo sí, y lo pones a esos, no, acá está diciendo claramente las características del liderazgo. Varones, sabios y entendidos, expertos, dice después, expertos, con experiencia en el ejercicio del servicio a Dios. En cuarto lugar, que reciban la delegación de autoridad. La delegación de autoridad es muy importante. Lo que se llama semijá en cordobés o semijá en hebreo. Que reciban la delegación de autoridad. No te quedes con la autoridad, pastor, para vos solo. Te quedaste con la vara de la autoridad y es tuya. Y todos los días la besás y la pones en la cajita y al otro día la volvés a sacar. No, la delegación de autoridad. La autoridad no es del pastor. La autoridad no es del príncipe. La autoridad es de Dios y Jesús ha delegado la autoridad en pastores, obviamente. Él es el buen pastor, es originario de la autoridad, la ha delegado en pastores que ejerzan esa autoridad con su pueblo y acá estamos hablando de la delegación de la autoridad como lo vemos en 1 Corintios capítulo 12. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios. ¿Quién los puso? ¿Quién delegó la autoridad? Y aún nos puso Dios, si lo quieren buscar, está en 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, o lo vemos en Efesios capítulo 5, donde menciona directamente a Jesús, menciona directamente a Jesucristo, dando autoridad a sus siervos. Lo hemos leído tantas veces, Efesios 5, 11, y Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, debemos delegar la autoridad. Jesús delegó la autoridad y no lo voy a desarrollar ahora, pero miren que está escrito todo en plural, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, todo con ese al final, otros pastores y maestros. Y para que ustedes sepan, el pastorado único, la única pastora se llama en teología, fue un invento de Constantino que lo trajo del paganismo. El pastor único en cada iglesia. La única autoridad en cada iglesia está traído del paganismo y lo trajo Constantino antes del concilio de Nicea en el año 325 y fue consagrado en ese momento cuando la iglesia se desvió de las instrucciones bíblicas. La delegación de la autoridad, las personas, los líderes que ayuden, los consejeros bíblicos que ayuden, que se complementen unos a otros. Y en quinto lugar, que es lo que el pie que me dio el pastor Enzo, que sean aceptados por la congregación. Aceptados por la congregación.
Por eso le decía yo recién, y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. ¿Saben lo que es eso? Aceptación de la congregación. Todo el pueblo dijo que les parecía bien. Les parecía bien, bueno es hacer lo que has dicho. Entonces todo este liderazgo debe ser aceptado por la congregación, debe ser aceptado. No le metas a la fuerza a tu primo porque te es leal, a tu hijo porque si no lo metes ahí se te va al mundo. Entonces si la congregación dice, y bien, aceptado por la congregación. Moisés exhortó a los jueces que escucharan a la gente, etc. Ahora lo vamos a ver, pero yo veo que el pastor Enzo se está saliendo de la vaina para meter un bocadillo acá. Es Sí, el un tema que le gusta al pastor Enzo. Un bocadillo cortito. Cuando pone a estos varones, inclusive en el consejo del suegro, que me quiero detener ahí, le dice, y ellos verán estos temas, y cuando ellos no puedan, vendrán a ti, y tú vas a dar la solución. Pero no queda ahí, porque veo cuando decimos unas palabras así, medias que no están bien, pero las decimos cuando, por ejemplo, dice, sí, pero hay que hacer algo, pero ¿quién es el que corta la pizza? O sea, ¿quién es el que manda, el que termina decidiendo? Y claro, si nosotros lo dejamos así al consejo, parecería que Moisés es el que corta la pizza. Pero fíjense que hay muchos casos que en la Biblia, que Moisés dice, bueno, no sé qué hacer, voy a consultar a Dios. O sea, el que cortaba la pizza no era él. O sea, él había puesto gente para que atendiera los casos. Y los casos difíciles venían a él. Pero había casos de los casos difíciles que él no podía hacerlo. Entonces tenía que ir y consultar a Dios en eso. Entonces, es lo que venía diciendo Horacio cuando decía, es la autoridad de Dios. A veces la autoridad de Dios nos limita, hasta acá llego, no sé. Entonces paso hacia arriba hasta que llega alguien que tampoco ya puede y tiene que pasarlo hacia arriba, que es Dios quien determina la solución de las cosas. Ese bocadillo nada más. Perfecto. Agrego, para terminar con este tema de los jueces, que me parecen muy interesante, dice en el versículo 17 que no debían hacer, no hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis, y no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Es decir, que debían velar que se dispense un trato igualitario, no mostrar favoritismo por ninguna persona al momento de emitir el juicio, sin importar cuál fuera el poder de la persona o prestigio. Se menciona también al extranjero y vuelve a decir que no debían tener miedo de ninguna persona al momento de emitir un juicio. Advierte a los jueces que no deberían permitir que el miedo sesgue su juicio. Tampoco podrían excusarse de juzgar algún caso. Debían reconocer que son agentes de Dios en la administración de la justicia y que nada puede interferir en sus reflexiones. ¿Por qué quise hacer hincapié en todo esto? Porque justamente, ¿no?, si lo llevamos a nuestra vida terrenal y a nuestra vida de todos los días, cuán necesario sería que nuestros gobernantes, nuestros jueces, las autoridades de la nación volvieran a Dios y temieran a Dios y entendieran la tremenda responsabilidad que Dios puso sobre sus hombros. Avanzamos con la misión de los espías, un poquito, que el pastor Enzo quería llegar ahí. Del 19 al 43, del 19 al 33 tenemos la misión de los espías. Dios, acá Moisés hace un resumen de lo que les pasó al pueblo por los pecados que ellos cometieron. Sabemos que esto estaba relatado en Números 13 y 14, que no lo vamos a leer, lo habíamos estudiado en porciones anteriores. Y acá Moisés agrega algunos otros datos interesantes.
Moisés dice que esta fue la razón, el tema de los espías, por la cual Israel fue condenado a deambular tantos años en el desierto. Al permitirle subir a Canaán por su propia cuenta, Dios los entregó a sus propios deseos, porque esto hablábamos hace un rato, ¿no? Dice que Moisés dice, vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. El pueblo, el gran problema fue que el pueblo desconfió de las promesas que Dios les había hecho, porque Moisés le dice claramente, no creísteis a Yahweh vuestro Dios. Su incredulidad, no creer las promesas de Dios, es lo que les cerró la puerta a Canaán. Y también Moisés acusó al pueblo por el castigo que él recibió al decir que la irritación del pueblo al quejarse por la falta de agua precipitó su pecado. Y vuelve a hablar de que va a nombrar como sucesor a Moisés. A Josué como sucesor de Moisés. Y dice también, allí un poquito más adelante, en este mismo pasaje, habla de que la congregación de Dios, en este caso el pueblo, siempre ha buscado hombres a quienes seguir en lugar de seguir a Dios. Sucedió en el envío de estos príncipes espías que les indicaran el camino por dónde debían ir y las ciudades a dónde debían llegar. Y la verdad, el pueblo se había olvidado de que era la nube y la columna de fuego de Yahweh Dios quien los había guiado hasta ese lugar. Quisieron sustituir la guía de Dios en la columna y en la nube por hombres. Eso está en el mismo, al final de esta porción, de la parte capítulo 1, versículo 32 y 33, habla justamente de esto, cómo Dios era el que los guiaba. Y sin embargo, ellos querían hombres que los guiaran y hombres que les muestren el camino a seguir. Qué fuerte que está eso, ¿no? Cuando se cambia la guía de Dios por la guía de hombres iluminados, hombres que van y miren, enviemos varones, dice, delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde debemos de llegar. Es muy fuerte eso, porque eso se vuelve a repetir. Miren, este camino del desierto, como dice el pastor Enzo, lo estamos repitiendo. Queremos hombres, no queremos la nube de Dios, no queremos la presencia de Yahshua. No se olviden que Jesucristo es la nube, es la nube que los guía. La nube de día y la columna de fuego de noche es Jesucristo, y que iba delante de ellos guiándolos, el ángel de Yahweh que iba delante de ellos guiándolos. Rechazan a Jesucristo por hombres que los guían con psicología, con sermones de autoayuda, con que somos campeones, con que somos héroes, con que somos vencedores. Pobre gente, está hecha pomada, sin plata ni siquiera para comprarle lo básico a sus hijos. Vienen destrozados a la congregación buscando palabra de Dios y lo que reciben son mensajes de autoayuda. Usted es un campeón, dígale que está al lado que es vencedor, que al diablo está bajo su pie. Resulta que están todos bajo los pies del diablo y dice, diga, píselo. Pobre gente, siempre buscando hombres que te digan que le digan lo que se les ocurre, y muchas veces lo que la gente quiere escuchar. Por eso lo que decía la Hada en los versículos 32 y 33. Y aún con esto no creísteis a Yahweh vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar. Reconoceros, ¿sabes? ¿Qué quiere decir reconoceros? Reconocer, verificar, volver a verificar. Es reconocer, no es conocer. Dios conoce todas las cosas. Entonces
Dios adelante reconociendo, volviendo a verificar, acomodar todo. Que estuviera todo el camino allanado para el camino pueblo. Perfecto, allanado, las ciudades preparadas para ser conquistadas, dominadas, para que ellos las habiten. Reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Yo quiero que noten esto, por favor. Siempre el pueblo rechazaba el gobierno de Dios. Jesús vino predicando: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué predicó eso específicamente? Porque el ser humano siempre ha rechazado el reino de Dios, el gobierno de Dios. Siempre. Y acá volvió a suceder. Rechazaron la guía, el gobierno de Dios por el gobierno de 12 espías, o la guía de 12 espías que le trajeran un informe para seguirlos. Eran príncipes, eran gente que iba adelante. Destacada, gente destacada que después ellos murieron, ¿no? Dios los castigó. Pero miren, volvió a suceder después. Después de unos años ya sentado en la tierra, rechazaron otra vez el gobierno de Dios y pidieron rey. Rechazaron el reinado, el gobierno, y pidieron rey. Acuérdense, con Samuel, cuando pidieron rey, rechazaron el reinado de Dios y pidieron rey. Samuel les ungió a Saúl, el primer rey de Israel. Siempre el ser humano buscando hombres, idolatrando hombres, idolatrando personas, idolatrando gente que tiene carisma. Tengamos cuidado con estas cosas. Esto sucede en la política. Y esto que sucede en la política, de personas que idolatran a líderes políticos, sucede también en la iglesia. No quiero agregar nada más, y el pastor Enzo me va a salvar de agregar algo más, agregándolo él. Sí, porque tuvimos una porción completa hablando de estos enviados. Y uno dice, bueno, con esa porción ya está. No, porque acá vemos de nuevo a Moisés recordando eso, porque eso es común, eso vuelve a suceder. Recuerden, no estamos estudiando la historia, claro que la estamos estudiando, no me contradigo, sino que la estamos estudiando la historia porque esto es actual, porque esto es lo que hoy estamos viviendo. El problema de los espías, que sucede hoy también, le pasa a mucha gente, espero y por momentos hasta a nosotros nos ataca esos mismos sentimientos y hay que vencerlo, es que ellos corroboraron que la tierra prometida era la que fluye leche y miel, pero al enemigo lo vieron grande. Y cuando vieron grande al enemigo, tuvieron miedo. Entonces, no creyeron lo que Dios les había dicho, que ya les entregó. Solamente hay que ir. O sea, es lo mismo que pasa hoy. Hoy estamos viendo al enemigo alrededor, que es tan distinto, porque hoy las guerras no son como antes. Hoy las guerras, algunos dicen, ya está por empezar la guerra mundial. Ya empezó porque no es como antes, no es un soldado contra otro, no es con tiros. Usted imagine, o sea, para dar cosas como advertencia, pero a la vez yo sé que muchos la saben, pero son los cuidados que tenemos que tener. Hoy está toda la comida adulterada. Todas las comidas están adulteradas. Ya el Señor nos enseñó en la palabra lo que debemos y lo que no debemos comer. Pero aún lo que se debe comer, que la Biblia nos dice que sí, hasta eso está adulterado. Mire, hay un negocio, una firma muy conocida, que vos ya vas y compras hamburguesas de carne o hamburguesas artificial. O sea, carne artificial. Vos podés elegir. Ahora yo pregunto, ese dicho que dice, me dieron el gato por liebre, ¿cierto? O cuando yo recuerdo hace muchos años íbamos a Chile y sabíamos que los argentinos
hablamos mucho de las vacas y somos muy agrandados por nuestras vacas, y ellos tienen carnicerías equinas, o sea, de caballo, ¿eh? Carnicería, o sea, es totalmente legal. Entonces, darle a un argentino un bife de caballo, ¿qué argentino lo comería, cierto? Y sin embargo, nosotros nos daban, o sea, lo hacían a propósito, nos ponían esa carne y la comíamos. Y el gusto, no, o sea, no nos dábamos cuenta hasta que nos decían que era de caballo y esas cosas, y bueno, nos enojábamos, en fin. Pero hoy está pasando eso en el mundo. El enemigo está entrando en toda su astucia, y nosotros somos los que tenemos que tener estos cuidados. Pero tenemos que saber, primero, antes de los cuidados, es saber que estamos del lado de los vencedores y no tener miedo. Pero está todo de esta manera. Y el enemigo, aquellos gigantes que antes era fácil observarlo porque vos los veías, eran altos, ¿cierto? Ahora están ocultos y son gigantes porque manejan y dominan todo. No podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Entonces la iglesia dice, bueno, ¿y qué quiere que hagamos? Tenemos que hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Eso es los varones de verdad, como decía recién Horacio cuando lo explicaba. El varón de verdad aplica la verdad. Lo que dice la Biblia es lo que hay que hacer. Pero pastor, no hay otra cosa. Sí dice la Biblia que hay otra cosa, solo que es difícil encontrarlo y no entregarse al enemigo, y no hacer lo que hicieron estos hombres, que por miedo al enemigo atrasaron 38 años la llegada a la tierra prometida. Ese uno, y el segundo, no entraron, tuvieron que morir todos, porque dijo, ninguno de estos entrará. Y los que ellos decían cuidar, porque decían, y ellos nos van a matar los niños, y los van a sacrificar, y van a hacer esto, y van a hacer aquello, fueron los niños los que entraron a la tierra prometida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiere que comamos, pastor? Comamos lo que dice la Biblia, comamos lo que Dios nos ha puesto adelante, comamos lo que tengamos cuidado, pero después vamos a tener que seleccionar cada vez más las comidas. Y eso es lo que Dios dice y lo que Dios nos enseña, y tiene que ver con esta enseñanza muchísimo, porque se expande mucho más, y claro que el tiempo no nos da, ¿no? Pero son los cuidados que tenemos que tener porque estamos camino a la tierra prometida. Amén. Bueno. Y agregando a esto que el pastor Enzo estaba diciendo, también en esta misma porción, ahí el secreto está en el versículo 36, capítulo 1, versículo 36, que está refiriéndose a Caleb y también obviamente a Josué, y dice, ha seguido fielmente a Yahweh. El secreto en nuestra vida tiene que ser eso. Y yo marcaba, recién repasando esto, 3 versículos clave de este capítulo 1, donde dice capítulo 1, versículo 26, dice, sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Dios. Luego en el 1:43 dice, os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh. Y en el versículo 1:32 les dice, aún con todo esto no creísteis a Yahweh vuestro Dios. Entonces el contraste, ¿no?, entre la obediencia y la desobediencia. Siempre la desobediencia lleva la rebeldía y la incredulidad asociada, que es lo que decíamos al principio, un poco la síntesis de todo este libro de Deuteronomio. ¿Por qué Moisés hace tanto hincapié en la obediencia? Porque nos conoce y porque justamente en este caminar diario, en este peregrinar de cada uno de nosotros hacia la tierra prometida, está siempre la tentación de desviarnos, de desobedecer y de no creer, de asustarnos con los gigantes, de dejarnos vencer por los gigantes, en vez de obedecer a Dios y de creerle a Dios y a su palabra. Bien, ¿Dios los había mandado a pelear con sus propias armas de guerra? Decididamente no. Vemos que Dios les había dado promesas, Dios les había dado un montón de promesas, donde vez tras vez les dijo, Yahweh peleará por vosotros,
vosotros estaréis tranquilos. Porque ellos tuvieron un falso arrepentimiento, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí está ya a partir del versículo 34, habla de la porción donde Dios de alguna manera castiga a Israel cuando al final dicen, nos arrepentimos, sí, vamos a salir a la guerra esa que Dios nos había dicho que hagamos. Sí, esto es el versículo 41 al 46, está descrita la derrota. La derrota. O sea, un falso arrepentimiento. Ay, nos arrepentimos de haber mandado a los espías. Ahora vamos a hacer lo que Dios dijo. Ahora vamos a obedecer a Dios. Y Dios le dijo, no, ahora no salgan. No, ¿cómo no vamos a salir? Vamos a salir con nuestras propias armas, nuestro propio orden, nuestro propio ejército, y vamos a ir y vamos a derrotar a los gigantes. Por más que nos sentíamos como langostas, lo mismo, los vamos a derrotar porque ahora vamos a ir armados. Seguían en su propia fuerza, ¿no? Como... O sea, una doble rebeldía. Rebeldía a lo que Dios le decía que tenían que hacer, y rebeldía cuando Dios le decía, no lo hagan. O sea, el tema era ser rebelde. Claro. Hagan, no lo hacemos. No lo hagan, sí lo hacemos. Y Dios ya le había dicho, cuando estaban en Egipto, en Éxodo 14:14, le había dicho, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero mire, si alguien me dice a mí, no vayas a trabajar para ganar el pan de cada día, yo voy a ir por vos y vos quédate tranquilo acá en casa. ¿Saben qué? No me muevo ni al jardín salgo. Y Dios le había dicho, no salgan a la guerra porque yo voy a pelear por ustedes. En Deuteronomio, un poquito, a ver, lo leíamos ahí, en 1:30 y 31, ¿no? Dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. O sea, que les lleva como referencia. ¿Vieron ustedes lo que hizo Dios? Que ustedes no hicieron nada porque eran esclavos, todo lo hizo Dios. Bueno, acá Dios va a seguir haciendo lo mismo. Y en el desierto después le dice, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Es muy impresionante eso. Sin embargo, después lo repite en Deuteronomio capítulo 3, ¿no? Versículos 21 y 22. Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, que era Sihón y Og el gigante. El gigante. Og dormía en una cama de hierro de 4 metros por 2. 4 de largo, 2 de ancho, y tenía que ser de hierro porque las camas de madera se le rompían. O sea, me imagino el tamaño que tendría este tipo. Ese pesaba más que yo. Sí. Bastante más que yo. Entonces le dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y así todo, en el versículo 43 menciona una palabra muy fuerte. Sí, dice, el versículo 43 dice, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandarte de Yahweh, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Vemos expresada la autosuficiencia en contra de la palabra de Dios. Dios es claro cuando habla, está en nosotros obedecer o está en nosotros interpretar. ¿Cuántas veces transmitimos literalmente las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra a alguien que luego de escuchar y leer nos responde, yo no estoy de acuerdo? ¿Cuántas veces nos pasó? Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice su palabra. Y dicen, bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Ahí vemos claramente la altivez, ¿no? Entonces hablamos de rebeldía, hablamos de altivez, hablamos de incredulidad. Son esas personas sabias en su propia opinión, que carecen de paternidad bíblica, que son incapaces de alzar el manto de su padre espiritual y golpear las aguas del mismo modo que lo había hecho su padre. Seleccionan, es como que toman a la Biblia como un menú a la carta. Seleccionan, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto lo quiero cumplir, esto no lo quiero cumplir. Seleccionan qué quieren obedecer y qué cosas no. Y usan sus propias armas en lugar de usar las armas del Espíritu, que es la obediencia a las instrucciones de Dios. Me parece fuerte esto último que acaba de decir la Ada, pero
nos sucede, Pastor Enzo, nos sucede Muchas veces. Desgraciadamente bastante seguido, bastante seguido, hace poquito, un par de semanas, tal vez 2 o 3, un pastor importante, que andaba deslumbrado con la revelación que nosotros transmitimos, se vino hasta casa inclusive, y dice, bueno, yo estoy de acuerdo en casi todo, estoy de acuerdo en casi todo. Casi. En casi todo. Casi. Algunas cosas no estoy de acuerdo, pero en casi todo estoy de acuerdo. Y yo cuando escucho eso, yo digo, acá se terminó lo que se daba conmigo. Porque si una persona humilde, recién convertida, me dice, bueno, yo quiero aprender, uno le enseña. Pero si viene uno a mirarte y a decirte, estoy de acuerdo con casi todo, y ese casi todo significa que hice una selección del menú de qué quiero y qué no quiero, no está cumpliendo el requisito esencial que cumplió Eliseo con Elías. Cuando fue arrebatado Elías, se le cayó el manto, agarró Eliseo, lo primero que hizo Eliseo fue, le dijo, Padre mío, reconoció su paternidad espiritual, agarró el manto que se le había caído, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán de la misma manera que lo había hecho Elías. Y entonces los hijos de los profetas que estaban del otro lado del Jordán los reconocieron y dijeron, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Pero porque lo hizo de la misma manera, no anduvo seleccionando de esta revelación sí, aquella revelación no. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. O estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Porque estar de acuerdo no estar de acuerdo, a ver, lo voy a poner al revés, no estar de acuerdo en un 1% es no estar de acuerdo. Digo, no estoy de acuerdo en nada. Perfecto, no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo con la mitad. También es lo mismo, no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo en el 1%, tampoco estás de acuerdo. Entonces, eso de que yo no estoy de acuerdo, eso es altivez. Es el pecado que está mencionando que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y por haber hecho ese pecado de altivez, siguieron peleando con sus propias armas. ¿Cuántos... vamos a decir, ministros, para usar la palabra que algunos me critican, ministros, ¿cuántos ministros siguen peleando con sus propias armas? No quieren obedecer la instrucción de Dios, pero suben al monte a pelear con sus propias armas. Y la derrota sigue siendo. Segura. Pero ¿cuál es la derrota de los ministros? La derrota de los príncipes de Israel. Que le matan a la gente. Que el enemigo le mata a la gente, que les mata el ejército, porque la derrota no es un juego de computadora, la derrota es que le mataban a la gente, le mataban los israelitas, le mataban miembros de la congregación de Yahweh, y esa es la derrota de los príncipes del pueblo, que son altivos, soberbios. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice acá, que dice Dios. Voy a subir y voy a seguir con mis propias armas porque yo sé cómo se hace. Pero ellos bajan porque son príncipes, pero muchos quedan en el camino. Con esto yo creo que termino lo que tenía para decir. Pastor Enzo. Bueno, sí, yo también me despido simplemente diciéndole que tomemos atención de todo este libro, porque es todo igual, es todo como lo venimos compartiendo ahora, que es parte de la historia, pero es lo que estamos viviendo hoy. Deuteronomio es un libro, como lo dijimos al principio, que nos marca el estado hoy. No somos nosotros los que vamos a pelear, somos los que estamos aquí. El enemigo es poderosísimo, sí, lo sabemos, pero Él es nuestra victoria. Él nos viene a salvar, a cruzar a la tierra prometida, es Él, y Él es quien va a vencer al enemigo. No nos manda a esa guerra, por eso no, como decía Ada hace un ratito, no nos habla de ejército, no nos habla de armas, sino de un legado espiritual. Entendamos que este libro nos enseña y nos da las herramientas necesarias para que en este mundo no nos atemorice el enemigo, sino que nos dé la fe, la confianza para poder esperar que en un cierto momento el Señor vendrá a salvarnos y a pasarnos a la tierra prometida. Es el trabajo de uno solo, como lo fue de Josué para hacerlos cruzar, ahora es el de Jesús quien nos hace pasar a la tierra prometida. Nos vemos la semana próxima.
capítulo 2, versículo 7, y con esto cierro yo para complementar todo esto que venía diciendo el pastor Enzo. Dios les dijo esto, y nos lo dice a nosotros hoy. Deuteronomio 2:7, pues Yahweh tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Dios sabe y conoce el desierto por el que estamos transitando. Estos 40 años, Yahweh tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Gracias, feliz día de reposo. Amén, bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.